Si puedes abrir la escritura en Lucas 7, vamos a ver del versículo 29 al 35. Y el título de esta enseñanza o de esta predicación es la sabiduría justificada por todos sus hijos. O sea, Dios es sabio, esto lo sabemos, es por demás decir que Dios es sabio. Y también la Biblia dice que si alguno de nosotros adolece o le falta sabiduría, la pida a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría no es otra cosa más que el conocimiento de Dios, es conocer a Dios, conocer su voluntad y ponerla por obra a través de la vida cotidiana. Todos nosotros tenemos una vida cotidiana laboral, algunos escolar, familiar, como vecinos, ¿verdad? Tenemos muchas formas de interactuar con otras personas y en cada una de ellas, mis amados, Dios nos da la oportunidad de que si tú conoces la Escritura, tú puedes conducirte en cada esfera social, en cada parte de tu vida, conforme a la Biblia. Es decir, pensar, hablar y hacer como lo que la Escritura dice. Hay personas que lamentablemente estando aquí, diciéndose cristianos, pues vienen a la congregación, toman su discipulado, incluso asisten a una célula, tienen hasta sus devocionales, pero cuando ellos quieren, hacen, como decía la abuelita, lo que se te da la gana. Haces lo que quieres y no haces lo que Dios dice. Entonces, el reflejo fiel de esta justicia, de esta sabiduría justificadora de parte de Dios, somos los hijos de Dios. Personas comunes y corrientes, personas que anduvimos en la fiesta, lo digo con vergüenza, pero anduvimos en la fiesta, pero una fiesta sana. Hay muchas fiestas muy bonitas a las que he podido asistir, fiestas perdidísimas y con muchas cosas que son vergonzosas, pero seguramente tú o algunos de ustedes estuvieron involucrados también en otras cosas también vergonzosas, y ahí, estando en obscuridad, estando en tinieblas, por la gracia de Dios, Cristo vino a rescatarnos y nos convertimos en esa sabiduría justificada por todos sus hijos. La sabiduría de Dios expresada con personas imperfectas como tú y como yo, personas viles, personas menospreciadas, personas que de alguna manera llegamos a cometer un tal cúmulo de errores que después de ver de dónde me rescató el Señor, no me queda otro, y lo puedo decir todos los domingos, no me queda más remedio, pero con gusto, de vivir agradecido, de vivir para Él. Y no quiere decir que soy un fraile. Estuve allá con los chicos divirtiéndome, comiendo rico, o sea, haciendo muchas cosas, descansando también, viendo cómo competían. Todos los deportes a mí me gustaron en su momento, y ahorita ya, pues ya ustedes comprenderán, ya no, tuve un accidente la última vez y casi, de verdad, casi me mato en ese accidente por hacer deporte. Entonces, ya ahorita ya le bajamos varias rayas a ese renglón. Y entonces, bueno, disfruto ahorita ver a los chicos cómo lo hacen. El objetivo de esta prédica, de esta enseñanza, es que tú y yo podamos maravillarnos de observar la sabiduría de Dios y justificar la vida de los publicanos y pecadores, o sea, justificados gratuitamente por la gracia de Dios, justificados gratuitamente por los méritos de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Tú y yo podemos ser justificados. Él tomó tu lugar, Él tomó el mío, y somos justificados de manera gratuita. Y eso se convierte en una evidencia, porque estos publicanos, mis amados, eran repudiados en absoluto por toda la comunidad judía. ¿Por qué? Porque siendo judíos, trabajaban para el gobierno opresor o para el imperio opresor, que era el imperio romano, cobrando impuestos, y aparte de los impuestos que cobraban para el imperio romano, ellos por su cuenta sustraían o les pedían cantidades adicionales para ellos mismos, y eran personas
ricas, inmensamente ricas, pero de manera ilícita. O sea, no les importaba atropellar a sus propios familiares, no les importaba atropellar a las personas de su comunidad, de su propia raza. O sea, como si un mexicano, o a mí me da mucha tristeza cuando los mismos mexicanos maltratan o hacen corrupción con los migrantes. De verdad me molesta eso. Yo digo, ¿cómo es posible si tú eres de México y viene tu paisano que aparte manda el dinero aquí? ¿Cómo te atreves a ingresar en una corrupción y maltratarlos y sacarles dinero y pedirles porque tienen dólar? Bueno, así eran los publicanos. Entonces por eso se mencionan aquí como algo, como decir un pedófilo, algo así como muy grave, ¿no? Alguien que la mayor parte de la sociedad repudia. Así eran los publicanos y los pecadores, como cualquiera de nosotros, que no somos mejores que los publicanos, porque también tenemos colita que nos pisen, tenemos muchas cosas que agradecer para con Dios, pero esta sabiduría se justificaba a través de la redención y de la transformación de estas personas, y se sigue sucediendo hasta el día de hoy contigo y conmigo. La sabiduría de Dios manifestada en tu vida y en la mía, no porque nos pronunciemos sabios, no para nada. Simplemente reconocemos que Dios nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y aquí dice en este objetivo, dice como nosotros llamados a ser sus hijos. Todos nosotros, mis amados, fuimos llamados a ser sus hijos. ¿Quién es su hijo? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellas personas que reconocen su pecado, que reconocen sus fallas, que reconocen su maldad, ¿verdad? Y saben que requieren de un Salvador, con un corazón humilde y manso, y reconocen que esa maldad es necesario que se arrepientan, y saben que la sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Eso lo escuchaste de alguien alguna vez y por eso estás sentado aquí, o a lo mejor alguna vez te invitaron a alguna congregación donde dijeron algo similar. Tú escuchaste ese mensaje, lo recibiste, le entregaste tu vida a Cristo y ahorita eres un hijo o eres una hija de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a abrir la escritura, por favor, en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 25. ¿Y qué dice la escritura? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, fíjate muy bien, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios definió que a través de mensajes como este, sustentados en la escritura, sustraídos de la palabra de Dios, Dios mismo hablase a la gente a través de la locura de la predicación. Predicando la palabra, predicando el evangelio, predicando las cartas a los romanos, de los gálatas, de filipenses, de los efesios, las cartas de Juan, etcétera, predicando la Biblia, Génesis, Apocalipsis, Éxodo, Isaías, etcétera. A través de esto es la locura de la predicación, porque los judíos en aquel momento pedían señales, como aquellas personas que dicen, bueno, a ver, haznos un milagrito y yo creo que sí creemos en Cristo. Pedían señales, pedían milagros, pedían ver con sus ojos cosas sobrenaturales, porque no habían entendido que el Mesías vino a servir y a dar su vida por los demás. Ellos querían un Mesías que viniera con su espada y con su corte celestial de ángeles, sus espadas desenvainadas, y destruyendo a los opresores del Imperio Romano y dándoles libertad, inmediatamente poniendo lugares celestiales a cada uno de sus hijos. Pero no era así. El plan de Dios no era así. La Biblia no lo marcaba así. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por otros. Ellos no lo entendían así, como el Rey de Reyes, como el Creador del universo, como el Dios de los cielos,
viene a servir, le chocaba con su pensamiento. Entonces ellos pedían señales, no recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Y los griegos, las personas cultas, como hay también ahorita aquí algunos que les gusta disque razonar, que quieren entender con su mente todas las cosas que Dios ha hecho, con nuestra mente de 2 megas, y pues digo, para nada, ¿verdad? Es imposible. ¿Cómo puedes entender? No puedes entender ni el cuerpo humano. ¿Sabes que cada vez que abres los ojos, más de 100,000 conexiones tiene que haber para que veas colores, para que veas distancias, para que reconozcas los objetos o a la gente? O sea, más de 100,000 conexiones. O sea, ¿cómo lo puedes entender? A ver, explícalo. No se puede, mis amados. Y podríamos hablar de muchas cosas similares a estas, pero no vamos a desviarnos del mensaje. El caso es que estos griegos decían sabiduría. Bueno, a ver, convénceme, dame argumentos científicos. Dice la misma escritura dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa de que alguien pueda decir que esto es resultado de una explosión. Así piensan muchos. Y realmente esas personas, de verdad se los digo sinceramente, porque yo me considero una persona pensante. Soy un profesional, soy universitario, tengo un par de especialidades, no me jacto de nada más. Gracias a Dios tuve esa oportunidad, pero sí soy una persona pensante. Entonces, ¿cómo pueden pensar que de repente explota un Hoy Express y te aparecen unos chilaquiles, te aparece una carne asada, te aparece un montón de cosas así bien ricas, ¿no? Un buffet así como delicioso de la explosión de un Hoy Express? Prácticamente así es la explosión, ¿eh? Aparecieron jirafas, apareció Jesús, apareció Luisito, apareció Isra, apareció Jorgito, aparecí yo, apareció Miguel. O sea, por el amor de Dios. Y aparte jirafas, cebras, rinocerontes, árboles, pero árboles que dan naranjas, otros que dan mangos, otros que dan ciruelas, y ríos, y cascadas, y nubes, y lagos, y bueno, de verdad, oye, que fumaron, o que se pusieron, que se metieron, ¿no? Es de verdad increíble, ¿no? Pero bueno, los griegos buscaban sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es lo único que Dios nos pidió hacer, predicar que Cristo fue crucificado para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Para los judíos, ciertamente tropezadero, con esto me tropiezo. Esta palabra de Dios me hace tropezar. Dice la Biblia que la piedra angular, que es Cristo, se convirtió en tropiezo. O sea, ¿cómo puedes y pretendes edificar una torre y quitar la piedra principal del ángulo a través de la cual estás fundamentando toda tu construcción? O sea, quítale los cimientos a cualquier construcción, por sencilla que ésta sea, y se van a caer. El cimiento de la vida, el fundamento de la vida, mis amados, es Cristo, es su palabra, no hay más, es eso. Entonces, los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, no, pues estás loco. Mucha gente dice, no, pues ¿a qué voy ahí a oír la palabra de Dios? Pues, estás loco, no, otro día. Más para los llamados, o sea, cuando Dios llama, ahí sí no importa. Si eres judío, eres griego, eres mexicano, eres chino, eres de Zacazonapan, de donde seas, eres de Cristo, porque fuiste llamado por Él. Y es un enorme privilegio. En medio de su soberanía, en medio de su omnisciencia, en medio de su omnipotencia, Él decidió llamarte. A lo mejor alguien te invitó, pero esa persona fue utilizada como una herramienta de parte de Dios para que escucharas ese mensaje, pero Dios te llamó. No nada más para que vengas 2 o 3 veces o un mes o un año, sino para que permanezcas escuchando la palabra de Dios, y al rato vas a ver solito o solita compartiendo la palabra de Dios, sirviendo en la iglesia, animando a otros, ayudando a personas que atravesaron los problemas en los que tú te encuentras o en los que tú pasaste. Tú vas a tener la capacidad de poderlo hacer así. Maravilloso el Evangelio. Esto es lo que realmente está escrito. Para los llamados así judíos como griegos,
o nosotros mexicanos, Cristo, poder de Dios. Es para nosotros es eso. Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, o sea, personas como tú y como yo, que somos insensatas, somos más sabias, de acuerdo a lo que Dios dice, que los hombres, que el hombre más picudo que no sea de Cristo. O sea, porque la sabiduría, dice la Escritura, comienza o inicia con el temor o el respeto a Dios. El temor es respeto, es un temor reverente, es un respeto a Dios, es un respeto a su palabra. Y científicos que lamentablemente primero declaran, en sus primeras declaratorias y sus primeros estudios declaran la existencia de Dios y luego dicen que no, que Dios no existe y lamentablemente empiezan a torcerse así, un virus los ataca, parálisis, se tienen que comunicar a través de una computadora, tienen que hacer cosas así tristísimas, ¿saben a quién me refiero? Es un científico impresionante, pero niega a Dios, o sea, eso es imposible. Por eso dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Abre la escritura por favor en Primera de Juan capítulo 3 versículo del 1 al 3. Dice la Biblia, mirad, o sea, está atento, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ve qué amor de Dios que te elige y te llama para que seas su hijo, siendo un adúltero, siendo un fornicario, siendo un mentiroso, siendo un estafador, siendo un alcohólico, siendo un drogadicto, siendo un delincuente. Dios te llama. Y dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque yo al mundo le puedo decir yo soy doctor y el mundo me conoce como doctor, pero si yo le digo soy hijo de Dios, pues me van a decir pues yo también. Me van a decir eso, pues yo también. Pero la Biblia dice que hay una creación de Dios. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que se arrepintieron y vinieron a Cristo arrepentido, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente a esos. Eso dice la Escritura y creo en la Escritura, si no, ¿para qué perdemos el tiempo en compartirla? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Hay una manifestación todavía mayor que estamos esperando, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Llegará el momento, mi amado, que te vas a encontrar, mi amada, cara a cara con Cristo y va a haber una transformación de lo que es tu cuerpo viejo que tienes ahorita, aunque tengas 20 o 30 años, por un cuerpo nuevo que te va a dar Cristo, un cuerpo celestial, un cuerpo que lo va a poder ver cara a cara y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, yo tengo esa esperanza en Él, dice la Biblia que el resultado de tener esta esperanza, de creer en la Escritura, de ser llamado hijo de Dios, dice, nos purificamos a sí mismos. O sea, ¿cómo nos purificamos? Pues no separándonos de la Escritura, participando con la palabra de Dios constantemente, en todo tiempo, en todo momento, para que el Señor vaya renovando nuestros pensamientos y sane las heridas muchas que podemos llevar en nuestro corazón. ¿Y por qué lo hacemos? Nos purificamos porque Él es puro, nos santificamos porque Él es santo. Nada más, queremos ser como Él, porque Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Nada más, quiero ser un reflejo fiel de la imagen de Cristo. Y para eso, mi mente cochambrosa, mi corazón perverso, mis pensamientos alterados por la sociedad y por las cosas que pues andamos en todas partes, se contamina. Y entonces constantemente, cada vez que vengo, cada vez que asisto a la célula, cada vez que me expongo a la palabra,
todo eso se va limpiando. Cristo dijo: ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. ¿Quieres limpiarte? La palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tienes los dichos, tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, y entonces pues ya el chanclas o el diablo o el engañador, el mentiroso, pues no te lleva al baile tan fácil. Ya sabes que no es por ahí, ya sabes que eso no le agrada a Dios y sabes que eso no te hace bien. Volviendo al tema de Juan el Bautista, ¿se acuerdan que él, siendo un hombre extraordinario, un profeta excepcional, por confrontar y por ser tan directo, un hombre serio, un hombre con carácter, reprendió a Herodes, porque Herodes andaba con la mujer del hermano, o sea, su hermano tenía una esposa y Herodes se la bajó, imagínate. Y pues esto era sabido, él era un político y socialmente era conocido. Y pues todo el mundo, pues así nadie le dice nada al presidente, ¿verdad? Pues este cuate sí se la rifó con el presidente, y este cuate Herodes no era el presidente, pero le tocaba una región. Pero en esa región donde estaba Juan también, le dijo: ¿sabes qué? Tengo aquí una cárcel y tráiganme a Juan y métanlo en la cárcel. Y estando en la cárcel después de un año aproximadamente, pues él estaba confundido y con dudas, como nosotros, cuando estamos sometidos a aflicciones, a tribulaciones, a problemas diversos de la vida, familiares, laborales, de salud, matrimoniales, con algún hijo, o los hijos con los padres, etcétera, como sea. Venimos atribulados con todas estas cosas y empezamos a tener dudas de las promesas de Dios, del evangelio, de esto, del otro. Señor, ¿qué onda? Comenzamos a pensar todas estas cosas, humanamente hablando. Cuando hemos pasado tiempo con Dios, esto no va a durar mucho, te puede pasar de momento, pero tú vas depurando, vas limpiando con la misma palabra de Dios, con tu comunión, con oración, apoyándote en los salmos, por ejemplo, en la escritura, en sus promesas, va saliendo adelante. Y esto muchos de nosotros podemos dar testimonio que así es. No quiere decir que el que está compartiendo no tenga problemas, puede ser que tenga hasta más problemas que tú y ni lo imaginas, puede pasar. Y así estaba este varón. Y había profecías acerca del Mesías, muy definidas en Isaías, muy definidas en Malaquías del 1 al 3, donde decían que pues este varón primeramente era el encargado de abrir camino, y Jesucristo, que era el Mesías, iba a dar vista a los ciegos, iba a sanar a los quebrantados de corazón, iba a dar nuevos oídos a los que no oían, a los cojos los iba a ayudar a que caminaran, etcétera. O sea, estoy hablando metafóricamente nada más para darle idea. Y él ya no estaba viendo esto porque él estaba en la cárcel, sin embargo estaba informado de todo lo que sucedía y se enteraba de que en el ministerio de Jesús él hablaba de misericordia, de compasión, se sentaba con publicanos, con pecadores, les compartía el evangelio, sanaba a personas que ni siquiera eran de sirofenicios, que eran de otra nación, griegos, del imperio romano, el hijo, haciéndole favores al hijo del centurión. Entonces todo esto, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿No? Y manda a 2 de sus mensajeros para decirle a Jesús directamente que si era el que había de venir o esperaban a otro. Él no dejó de reconocer que él era un enviado de Dios, pero de momento él esperaba un juicio como todos los judíos, como muchos de nosotros que somos hijos de Dios, y si alguien nos hace algo, pues no, pues Dios lo va a matar. Y así lo decimos así, o lo llegamos a pensar cuando no tenemos madurez en Cristo. Y en nuestra carne pues sí podemos, a veces la tripa se te puede retorcer un poco y sí puedes tener hasta un mal pensamiento, pero bueno, que Dios nos ayude a limpiar esos pensamientos, porque el Señor dice que la venganza es de Él se va a encargar. Tú no te preocupes, tú ocúpate de Dios, ocúpate del reino, ocúpate de la palabra, ocúpate de la comunión, Él se va a encargar de lo demás. Ocúpate, como dice Mateo 6:33,
busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, el Mesías, por supuesto, le mandó a decir a Juan a través de sus 2 discípulos, díganle que sí, que no hay que esperar a otro, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías, o sea, que no tenga problema. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. O sea, todo esto que se esperaba del Mesías está pasando. Porque aparte algo más, cuando llegaron ellos, estos 2 enviados de Juan, estos 2 discípulos de Juan, dice la Escritura, y lo puedes ver en tu Biblia, dice que en ese momento, porque Él es soberano, porque Él es omnipresente, omnipotente, porque Él puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Isaías 46, 9 y 10, léelo. Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. En ese momento Él empezó con un despliegue de manifestaciones y milagros y maravillas, echando fuera demonios, resucitando muertos, sanando enfermedades, y dice y plagas. A los ojos de estos 2 siervos y mensajeros de Juan el Bautista. Entonces pues ellos llegaron pero súper acalambrados y no, de verdad, todo lo que nosotros vimos y oímos, porque Él les dijo, vayan y díganle a Juan todo lo que vieron y oyeron. O sea, no fue una plática, no fue una charla, fue una demostración de manifestaciones poderosas y milagrosas a los ojos de estos 2 discípulos. Y luego ya cuando Él se va, cuando se van estos discípulos de Juan, se van a dar este informe, se queda con la gente hablando de Juan el Bautista. Dicen, miren, les voy a explicar. Vamos a ver quién es Juan el Bautista. Él es una persona de entrada sencilla, es un hombre humilde. Nadie puede decir que no sea un hombre humilde, porque Dios no necesita llamar a un emperador para que predique el evangelio. La persona más sencilla, de las más sencillas que han existido en esta tierra, vivía en el desierto, para empezar. No tenía un lugar propio, no tenía ni jacuzzi, no sé dónde se bañaba. Yo creo que no olía bien, pero bueno, eso no nos interesa, ¿verdad? Hay cosas más importantes. Pero comía langostas y miel silvestre. Sus vestiduras eran de piel de camello. Era raro, medio extravagante, y muy firme, íntegro a la hora de hablar, con carácter poderoso, ¿verdad? Sin pelos en la lengua, inclusive con Herodes. Por eso lo reprendió delante de todos y le dijo esto, y al dejarlo en ridículo, pues Herodes no le quedó otra cosa más que decir, bueno, chaparrito, te vas a la cárcel. Su pequeño poder se desquitó, se vengó. Pero Jesús les dice todo esto y les dice que es el mayor de los profetas, que de todos los nacidos de mujer no se ha levantado otro profeta como él. Es el único profeta también profetizado, digámoslo así, en el Antiguo Testamento. O sea, Jeremías, por decir, no profetizó Isaías, no profetizó que Isaías iba a venir, no. Jeremías, que era un profeta, hizo su chamba. Oseas, que era un profeta, hizo su chamba. Isaías hizo su chamba, Jeremías, todos los profetas hicieron su chamba. Pero este profeta, Juan, era profetizado por otros profetas. La Escritura hablaba de que él iba a venir, de que él iba a preparar el camino. O sea, era todo un personaje, era toda una, no sé, una persona extraordinaria, como lo menciona la Escritura. Él vio, presentó y testificó al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él lo presentó. Imagínense, su mamá y la mamá de Jesús, María, estuvieron embarazadas al mismo tiempo, con 6 meses de diferencia. Entonces, todo esto era increíble. Y él habla de él, de Juan, pero esperó a que se fueran los discípulos de Juan, como para que no se le elevara el ego a nadie, sino simplemente hablando de las características de este personaje singular de la Escritura, que vestía de esta manera, que era un hombre muy sencillo pero muy directo, y que a pesar de todo eso muchos no lo recibieron.
porque de eso se trata el mensaje. Y también va a pasar lo mismo con Jesús, y va a ser una analogía, va a ser una comparación, va a ser una ilustración. Y él dice, bueno, ¿cómo reaccionó el pueblo con Isaías y cómo reacciona conmigo también? O sea, ambos recibían reacciones no apropiadas, no era de que todo el mundo los abrazara y todo el mundo estuviera dispuesto a hacer lo que él decía. Sí había personas, y bueno, esto se va a mencionar ahorita en esta enseñanza, en esta predicación. Dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron a Jesús, o sea, los del pueblo y estos publicanos que eran gente despreciada, cuando oyeron, justificaron a Dios. O sea, no porque Dios, no quiero que se malinterprete, Dios no necesita justificación. Simplemente a lo que se refiere aquí es que declararon ellos mismos, pecadores y publicanos y gente del pueblo, que Dios es justo. ¿Por qué? Porque si me tengo que acercar con Él, lo que decía Juan el Bautista era que yo me arrepintiese para perdón de pecados y para que el reino de Dios viniese a mí. Y por lo menos es lo que yo tengo que hacer. Y ahora te pregunto a ti, para acercarte a Dios, ¿crees que tienes que arrepentirte de tu maldad, de tus pecados? ¿O puedes llegar así como si nada? Todos tenemos que arrepentirnos, esto no ha cambiado. Y cuando te arrepientes y vienes a Cristo, pues el reino de Dios se te abre también. Es lo mismo, no ha cambiado, es el evangelio. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice la Escritura, permanecerán. Entonces, esto sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el propósito del mensaje de Juan? O sea, podemos sustraer algunas cosas importantes: que los hijos de Israel se convirtieran a Dios. Hoy sigue siendo lo mismo. El mensaje de la cruz o el mismo mensaje de Juan de arrepentimiento para perdón de pecados sigue siendo el mismo mensaje del llamado que Dios tiene para tu vida. Ok, ven a mí, arrepiente de tus pecados, y la sangre de Cristo es poderosa para limpiarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Es el mismo mensaje. Podemos hacerlo hoy en día, para que el corazón de los padres se volviera hacia sus hijos y el de los hijos hacia los padres. La rebelión a la obediencia, a la prudencia de los justos. Puedes leerlo esto en Lucas 1:16 y 17, por favor. En Lucas 1:77 también anunciaba la salvación del pueblo de Israel. O sea, desde ahí se anunciaba que iba a haber salvación para el pueblo de Israel. Y en el mismo 77 llamaba al pueblo al arrepentimiento y al perdón de pecados, que es lo que yo les estaba diciendo. Todo esto estaba perfectamente bien definido y perfectamente bien establecido, y estas personas por eso justificaron a Dios. Oyeron este mensaje y declararon que Dios era justo. Y dijeron, no, ahora sí que, perdón las palabras a lo mejor inapropiadas, pero que no sean inapropiadas, qué buena onda, así hablando como hoy, que Dios tanto nos ama que hasta manda un profeta para que nos hable, y nos hable del arrepentimiento y del perdón de pecados. O sea, ellos reconocieron eso. Pero es lo mismo que ahorita nosotros podemos reconocer. Después de la vida desordenada que llevamos, cuando escuchamos el Evangelio viene a nosotros y decimos, no, de verdad, Dios, qué maravilloso eres. ¿Cómo tuviste paciencia? ¿Cómo fuiste misericordioso? ¿Cómo fuiste bondadoso? ¿Cómo fuiste benigno? ¿Cómo utilizaste este momento y este otro momento? Y seguramente yo tengo momentos en mi vida, ni sé cuándo le entregué mi vida a Cristo. No tengo una fecha, de verdad se los digo, no sé. No me invitaron nunca a una congregación, pero me hablaron de Cristo. Entonces, hubo varias etapas en mi vida para mi conversión, y cuando fui a parar luego a una congregación, pues en esa congregación, pues la verdad que la doctrina no era tan mala, pero luego se hizo horrible, así, espantosa, de auxilio. Y eso pues también te daña, ¿no? Entonces reconocían que él había mandado este profeta, empezaron a reconocer a Juan, reconocieron la necesidad de arrepentimiento, que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento no tan diferente al nuestro. El bautismo que practicamos es una inmersión en las aguas donde tú sepultas tu vieja naturaleza
y resurges con tu nueva naturaleza en Cristo, haciendo una confesión pública y una cesión de derechos al que realmente es tu Rey, a Dios mismo, al Señor Jesucristo. Nada más. Es lo mismo que estaba pasando aquí. Era como la sombra de lo que había de venir, como dice la Escritura en muchas partes de la Biblia, ¿no? Y estas personas, después de esta explicación de Jesús, ya que se habían ido los discípulos, aceptaron el mensaje de Dios, y la demostración de este testimonio que lo habían aceptado es que se bautizaron, dice la Escritura, con el bautismo de Juan. Dice, no, realmente pues sí vamos a bautizarnos. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos que Dios nos perdone de todos nuestros pecados y nos limpie de toda nuestra maldad. Ecuánimes, razonados, pensantes, convencidos, no torcidos hacia la fuerza, ni con manita de puerco, ni nada por el estilo, sino bien. El Salmo 51:4 nos narra la experiencia del rey David cuando él falló. Y él mismo, siendo rey, después de haber fallado, dice, contra ti solo he pecado. O sea, él reconocía que sí le había faltado a la gente, sí le había faltado a su esposa, sí le había faltado a Urías, sí le había faltado a la esposa de Urías, sí le había faltado a su reino, a la confianza que Dios le había entregado, sí le había faltado a Saúl, que lo había ungido como rey, sí había hecho muchas faltas, sí había adulterado, sí había matado, sí había derramado sangre inocente. Todo eso lo reconoció, pero él resumía esto, que contra Dios había pecado, porque todo lo que tú has hecho en perjuicio de otros, primero fue en contra de Dios. Tú y yo ofendimos a Dios primero. Y aquí lo reconocieron. Y el rey David lo reconoce, dice, y esto es una oración también para nosotros: contra ti solo he pecado, ya que he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, porque tu palabra dice otra cosa. Y David tuvo consecuencias. Fue perdonado, sí, pero tuvo consecuencias. No hay tiempo de platicar las consecuencias, pero tuvo consecuencias. Y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, estaban declarando y afirmando: Dios verdaderamente es justo. El camino correcto es el que nos muestra a través de su palabra. Lo que nosotros hacíamos es un camino desviado, es un camino incorrecto. ¿Puedes reconocer eso en tu vida? ¿Puedes darte cuenta las cosas incorrectas en tu vida, igual que estas personas lo hicieron? El camino que esas personas, que eran mis amigos, yo era súper amiguero, tenía un buen de amigos, pero tuve que separarme de mis amigos. Pero Dios me entregó mejores, aquí los tengo. Y más que amigos, una familia. De verdad, Y eran mega amigos, pero tuve que separarme. Tengo un amigo ahí, Alex, somos amigos, no sé, hace cerca de 50 años. Perdón que ya dije su edad, La mía no, yo era bebé. Mi Alex. Versículo 30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. O sea, dijeron: no, esto no es para mí. Lo que dice Juan, la verdad, a mí no me convence. Yo soy intérprete de la ley y yo sé mucho más que Juan. Conozco perfectamente bien el Antiguo Testamento. Así como hay muchas personas que dicen: no, tú, Gami, ¿qué me vas a enseñar? Yo tengo, y te dicen así su ridículo, de cuántos años llevan en una iglesia y a qué pastores han escuchado y qué libros han leído. Y de verdad, mis amados, puras cosas vanas. La Biblia es muy simple, dice que por su fruto se conoce al árbol, por su fruto los conocerás. Y el fruto de jactancia no es un fruto del Espíritu Santo de Dios, es un fruto arrogante. Y bueno, aquí vemos el contraste con los arrepentidos de hace rato. Aquí vemos absolutamente lo contrario, los religiosos.
Los que porque y cumplen con todos los ritos y todas las tradiciones se sienten buenos, se sienten que están bien. Los escribas escribían y transcribían las escrituras, eran los intérpretes de la ley y eran los encargados de las enseñanzas en las sinagogas. O sea, sí tenían una función importante, pero su ego estaba hasta arriba, y con el ego, mis amados, delante de Dios nadie de nosotros va a funcionar. ¿De qué nos podemos jactar, mis amados? O sea, de verdad, te lo digo sinceramente, ¿de qué nos podemos jactar? Hay cosas muy padres en la vida que nos dan satisfacciones intensas, pero todas ellas son pasajeras. Pero lo de Dios, lo de Cristo, Él te sostiene verdaderamente todos los días de tu vida. Estas personas despreciaron los designios de Dios con respecto a mí. Lo necesita Luis y lo necesita mi tocayo Sergio, que le va al Cruz Azul y que le ganaron a los Pumas. Lo necesitan ellos dos. Yo no lo necesito, yo soy el predicador. Así estaban ellos. Qué mal. Porque el primero que lo necesita es la persona que comparte. Si no, ¿cómo compartes? ¿O qué compartes? ¿O qué enseñas? Si va a ser un arrogante, un soberbio, un creído, ¿pero de qué? ¿De que conoces algunos versos de la Escritura? Digo, todo lo que nos falta. Podríamos pasar 5 vidas de las que yo tengo, o la vida de Matusalén, y no alcanzaría a conocer de verdad toda la palabra de Dios. Es profundísima, impresionantemente profunda. La puedes leer varias veces, eso sí, pero no quiere decir que porque la leas ya la conoces. Entonces rechazaron el mensaje de Juan. Estas personas religiosas no lo reconocían como un profeta enviado por Dios. Ellos se creían que no eran pecadores, pero los pecadores eran otros. Nosotros no somos pecadores, los otros, hay otros que sí. Y así era la posición y la postura de estos. Sí, y con Jesús también estos religiosos los hostigaban. Vamos a ver rápidamente un ejemplo en Mateo 21, del 23 al 27. Dice la Biblia: cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, es decir, líderes religiosos de primer nivel, se acercaron a Jesús mientras enseñaba y le dijeron. Ellos estaban impresionados de la doctrina del Señor y decían, bueno, ¿qué doctrina? ¿Qué enseñanza? Pero estaban celosos, estaban envidiosos porque decían, bueno, no lo reconocían como el Salvador, veían en él algo diferente, pero querían encontrar en él alguna falla. Y se acercaron con él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, y si me la contestas, o si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí les va la pregunta. El bautismo de Juan, él sabía que ellos lo habían rechazado. ¿De dónde era? ¿Del cielo? O sea, ¿venía de Dios o de los hombres? Y entonces ellos hicieron bolita, hicieron team back y dijeron, si decimos que era del cielo o que era de Dios, Él nos va a decir, ¿por qué no lo recibieron si viene de Dios? Y si decimos que era de los hombres, nos vamos a echar encima al pueblo. Eran políticos antes que hombres religiosos, eran políticos. Nos vamos a echar encima al pueblo porque todo el pueblo tiene a Juan por profeta. Entonces, políticamente hablando, no es negociable. Y entonces decidieron contestar, no sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco. Así. O sea, ¿cómo los cepilló? Pero rapidísimo. Él conocía los corazones de ellos. Los religiosos regularmente iban a verlo, pero sin la intención de arrepentirse. Esto lo hicieron con Jesús, lo cuestionaron. Pero vamos a ver con Juan qué hacían. En Mateo 3, del 7 al 9. Dice, al ver Juan que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, él no andaba con pelos en la lengua, generación de víboras. Él los conocía. Él sabía que eran hipócritas y les decía, así los recibía, imagínense, generación de víboras. ¿Quién les enseñó?
a huir de la ira venidera. Quieren venirse aquí como a cobijar en este bautismo para quedar bien con el pueblo, pero no para quedar bien con Dios. Solamente porque el pueblo lo tiene por profeta y políticamente hablando, ustedes vienen de forma hipócrita a disque bautizarse, pero ¿saben qué? Son una generación de víboras y están huyendo, tratan de huir o pretenden huir de la ira venidera. Y entonces les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, manifiesten verdaderamente con sus vidas que son personas arrepentidas. Y no empiecen a decir por dentro que nosotros somos del linaje de Abraham, que venimos de Abraham y tenemos a Abraham por padre, porque era su excusa. Como la palabra de Dios dice que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y que quien bendijera a la nación de Israel iba a recibir la bendición de parte de Dios, ellos sentían que eso era suficiente, no necesitaban arrepentirse, no pecaban, no necesitaban el bautismo de Juan, no necesitaban un Mesías que viniera a servir, ellos querían otro, así eran. Y Juan, el Bautista, no se quedó callado y se lo cepilló, no como Jesús más buena onda, ¿no? No me dicen, pues yo tampoco les digo, pero no contendía. Él los confrontaba, eran muy diferentes, personalidades diferentes, pero ambos dando un mensaje de parte de Dios. Y finalmente les dice, ¿sabes qué? Si ustedes no vienen de las mismas piedras, Dios tiene capacidad, piedras como yo, y no sé quién sea otra piedra de los que anden por aquí, pueden ser rescatados por Cristo. O sea, de las mismas piedras Él puede levantar hijos. Y dijo el Señor, Él veía esta disyuntiva entre la gente y los religiosos, de cómo con la personalidad que Jesús tenía, la gente de todas formas no hacía caso. Y la personalidad que tenía Juan, que era muy directo y muy confrontador, tampoco la gente hacía caso. No había forma de esas personas que ven el defecto en un predicador y en otro predicador, y es que él habla así, y es que no se viste bien, y es que él no le entiendo nada, y empiezan a decir así un montón de cosas simplemente para excusarse y poner pretextos del supuesto carácter de alguno de los siervos de Dios que verdaderamente son siervos de Dios. Eso hasta el día de hoy también pasa. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Aquí Jesús va a usar una ilustración para mostrar la actitud de esta generación perversa y maligna, estos líderes religiosos particularmente, que no aceptaban a Jesús como el Mesías ni a Juan como el profeta. El versículo 32 dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, y les endechamos y no lloraron. En tiempos antiguos, en las plazas, los jovencitos, los adolescentes acostumbraban, no había muchos juegos como ahorita, ¿no? Xbox, no había balón americano, manopla de béisbol, bat, para un balón de soccer, no había redes sociales, no había Xbox, no había nada de los juegos que tienen ahorita los chavos, que hay miles de juegos. En ese entonces no había muchos juegos. Entonces, dentro de esos juegos, ellos hacían equipos y simulaban lo que representaba una boda y lo que representaba un funeral, y así se entretenían en las plazas, y esto era muy conocido. Y entonces Jesucristo, viendo esto y conociendo esto por todo el pueblo, dice que eran semejantes a estos muchachitos que se les tocaba flauta y no bailaban, y eran cosas tristes y no lloraban, o sea, no estaban llorando en verdad y no estaban bailando en verdad, porque ni era una boda ni era un funeral. Entonces era simplemente una simulación. O sea, muchas personas simulaban su religiosidad o su cercanía con Dios. Era una simulación. Hoy en día también puede pasar esto aquí en la iglesia. Espero que aquí no pase, pero también puede pasar. Tenemos que tener cuidado.
Y les dice él, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían, demonio tiene. O sea, él era bien tranquilo, bien ajustado, no comía pan, su dieta era de langostas y miel silvestre, ni bebía vino, porque era nazareno desde su nacimiento. Había hecho un voto desde su nacimiento donde no bebería vino. Era un hombre austero. Su vestimenta era simple y sencilla, pero era una persona solemne para marcar el arrepentimiento de los pecados, y aún así lo rechazaron. Era directo, era enfático, era elocuente para marcarles a las personas que realmente necesitaban arrepentirse, pero aún así lo rechazaron y no quisieron recibir su mensaje diciendo, demonio tiene, está fuera de sí, esta persona no tiene sentido, vean cómo se viste, vean qué come, vive en el desierto. O sea, puras cosas banales que no eran relevantes, pero la gente las observaba y de ahí era su pretexto o su excusa para no tener un acercamiento con Dios, ni recibir a Juan como profeta de Dios, ni a Jesucristo como el Mesías. Y él les decía también, el hacha está puesta a la raíz. No se andaba, dice, ¿sabes qué? Si tú no estás bien sembrado, bien arrepentido con Cristo, si tú verdaderamente no dejas que Cristo te lave de tus pecados y te lave de tu maldad, te quiero decir que va a haber un juicio, que el hacha ya está puesta a la raíz, no a una parte del tallo, hasta abajo de la raíz. Y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Él no se andaba con rodeos, él les hablaba de forma directa. Jesucristo con misericordia, con manifestaciones, con amor, con muchas cosas muy diferentes, pero tampoco lo recibieron. Aquí no quisieron participar del bautismo de Juan. Le decían que era un poseído, que era un enfermo mental, y prácticamente no querían escucharlo. Y luego vino el Hijo del Hombre, el versículo 34. Vino el Hijo del Hombre, hablando Jesús de sí mismo, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, hay gente que siempre le va a encontrar defectos a la iglesia y a las predicaciones. ¿Y los va a ver? Por supuesto que sí, porque nadie es perfecto. Pero la palabra de Dios sí. Y si se predica la palabra de Dios como lo estamos compartiendo, es la palabra de Dios, no tiene defecto. Pero la gente para ausentarse o para no estar, encuentra defectos en otras cosas y es su excusa. Es lo mismo que hicieron en los tiempos de Juan, lo mismo que hicieron en los tiempos de Jesús y lo mismo que siguen haciéndolo en estos tiempos hoy en día mucha gente, para no estar en la iglesia, no estar en las congregaciones. El mensaje de Juan era confrontador y el comportamiento de Juan era extravagante, eso nadie tiene duda, nadie dice que no, pero el mensaje de Jesús es un mensaje, mi amado, lleno de amor para ti. Es un mensaje lleno de misericordia. Es un mensaje lleno de gracia. Es un mensaje con un comportamiento social ordinario. Vemos en los evangelios que lo invitaron a una boda y fue a la boda. Fue a la boda. Jesús lo invitaron a una boda y fue a la boda. Un fariseo lo invitó a comer y fue a comer con el fariseo o no fue a comer. Fue a comer con el fariseo. Un publicano organizó un banquete, invitó a Jesús, invitó también a otros pecadores, invitó también a otros publicanos y Jesús ahí estuvo. Y su respuesta ante sus críticos es que los enfermos no tienen necesidad de médico. Digo, tienen necesidad de médico, los sanos no. Ya me estaba volteando el asunto, se me estaban volteando las ideas. Los enfermos tienen necesidad de médicos, entonces los publicanos y los pecadores como nosotros tenemos necesidad de Cristo. Yo tengo necesidad de Cristo todos los días de mi vida, se los prometo, todos los días de mi vida. Y estuvo ahí con los fariseos, estuvo en la boda, estuvo con los publicanos y pecadores, comía, bebía, era amigo también de publicanos y pecadores, por eso lo condenaban y por eso
lo rechazaban. Jesús representaba los de la boda, un mensaje de celebración del reino de Dios que estaba anunciando. Misericordia derramada en toda la gente. Hacía cosas en lo físico que tenían representación en lo espiritual. Los ciegos físicamente eran sanados, pero también veían espiritualmente. Los sordos, más bien los cojos, andaban, o sea, los cojos literalmente, físicamente eran cojos y eran sanados, pero también los que andábamos caminando por otros lados empezamos a caminar de la mano de Dios. Los leprosos, que representaba el pecado, eran limpiados. Los muertos, como nosotros estamos muertos, como dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, fuimos resucitados a una nueva vida en Cristo. O sea, todo esto era maravilloso de parte de Dios. A los pobres, aquellos que reconocen su necesidad del Evangelio y de Dios, que reconocen su bancarrota espiritual y su miseria espiritual sin Cristo, se les abrió el Evangelio y empezaron a escuchar la palabra de Dios y empezaron a recibir todo lo que Dios tenía. Y aún así calumniaban a Jesús, lo despreciaban y lo acusaban de ser amigo de pecadores. Nunca le vas a dar gusto a la gente, nunca, mis amados. Y vamos a terminar con esto, versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Toda la sabiduría de Dios se justifica porque por su gracia y por su misericordia muchos de nosotros fuimos salvados, fuimos alcanzados. 1 Corintios 1:30. Mas por él están ustedes en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, esto, mis amados, es por Cristo. Por él hemos sido hechos sabiduría. Somos la sabiduría de Dios manifiesta. Siendo pecadores, Dios nos dio una nueva forma de pensar, nos justificó gratuitamente, nos prometió perfeccionar la obra que nosotros inició, es decir, un proceso de santificación todos los días. Y la redención es que Él pagó un precio por ti y por mí. Lucas 6:43 y 44. No es el buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Así es, mis amados. Con esto damos por concluido este mensaje. Vamos a orar.